Bienvenidos y bienvenidas a La Huella, un nuevo programa de Alacantí Televisión en el que vamos a hablar de tecnología, sostenibilidad, innovación, investigación, ciencia y medio ambiente. Un programa en el que queremos que tú seas el protagonista. Queremos conocer qué te inspira y sobre todo cómo inspiras a los demás. Este es el sumario que hemos preparado para este primer programa. De construcción de viviendas. Hablamos con José Carlos Pastor sobre cómo sacarle más partido a pisos convencionales. Alimentos del futuro. ¿Por qué nos gustan y nos conquistan? José Ángel Pérez, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nos lo cuenta. Bicreando, un proyecto de innovación educativa que se extiende por la provincia de Alicante desde el Colegio Salesianos de Elche. Nos sumamos a tu reto. Te proponemos que nos envíes tus iniciativas para que podamos acompañarte y darlas a conocer. Agenda de noticias. Un repaso a lo que ha ocurrido en la comarca del Alacantí y las próximas citas. Hola amigos de la ecología, la sostenibilidad y el reciclaje. Por cierto, hablando del reciclaje, ¿creéis que se puede reciclar una vivienda? ¿Darle una segunda vida? Estoy seguro que durante el confinamiento, que nos dio mucho que pensar, algunos os preguntasteis, ¿estoy confinado en la vivienda en la que deseo vivir? ¿Me ofrece todo lo que necesito? Pues para vosotros tenemos una solución porque hoy vamos a conocer a Juan José Pastor García, un arquitecto que nos ofrece alternativas que sencillamente desconocíamos. Reformar un piso convencional transformando espacios interiores en exteriores. Vamos a conocerlo. ¿Qué tal? Hola, Juanjo. Muy bien. Placer Muy tenerte bien. en La Huella. Bueno, Juanjo, pensábamos que lo único que se podía deconstruir era una tortilla de patatas. Creo que estamos equivocados, ¿verdad? Pues seguramente se puede construir todo y hasta el espacio también, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste este tipo de reformas que estáis haciendo? Bueno, yo creo que al final, si una vida o si una vivienda está formada por espacio interior y espacio exterior, y siempre lo relacionamos a través de nuestras ventanas, pues hay un momento en el que si el espacio interior y el exterior se separan, o el espacio interior va ocupando huecos, va dejando huecos y el espacio exterior va entrando en la vivienda y organizando de otra manera, pues seguramente podemos tener otro tipo de perspectiva que antes no teníamos. ¿Se puede hacer este tipo de reformas en todo tipo de viviendas? Por ejemplo, aquí tenemos muchas viviendas. ¿Se podría hacer en cualquier vivienda que tenemos por aquí? Claro, de hecho yo creo que es lo más interesante, ¿no? Que es un concepto, tampoco es un concepto nuevo, ¿no? Pero es una manera de abordar el espacio tan diferente y tan atractiva que es aplicable a cualquier tipo de vivienda, y cuando más convencional, además, más impacto tiene en la persona que la habita. Por ejemplo, una vivienda que tiene una terraza como esta. ¿Cómo podríamos ganarle a este espacio que hemos, no sé, cómo podríamos ganarle luz? Mira, yo creo que la clave está en entender que las viviendas, el perímetro que tiene la vivienda, la fachada, sus medianeras, sus patios interiores, es el perímetro que nos viene dado, pero no tiene por qué ser el perímetro que va a definir nuestro espacio interior, que ahora es lo que sucede. Ahí tenemos este balcón con estas ventanas y la casa tiene este balconcito de 1 metro, pero hacia adentro la vivienda, ¿no? Sí. Pero podríamos pensar que si esas ventanas no estuvieran y el hueco de fachada es intacto y nos metemos adentro con un vidrio o con un elemento que esponje, que introduzca una burbuja de aire en el interior, el perímetro va a cambiar. Y entonces, si cedemos espacio interior al espacio exterior o el espacio exterior le dejamos que entre, el perímetro que habitamos lo va a cambiar todo. Interesante. Juanjo, el COVID, que nos lo ha cambiado todo, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de protegernos, de trabajar incluso, ¿ha cambiado también lo que te piden los clientes? ¿Buscan ahora cosas diferentes después de un confinamiento tan duro y después del COVID? Yo creo que sí, rotundamente sí. Yo creo que si hasta hace justo antes del confinamiento, ¿no? Seguramente lo que primaba era el metro cuadrado de vivienda construida, de vivienda interior, que en el momento teníamos una terracita, lo primero que queríamos era cristalarla y hacerla todavía más interior. Ahora igual es al contrario, y el metro cuadrado de espacio exterior, sobre todo en el COVID, donde lo que queríamos era respirar en nuestras viviendas y nos dimos cuenta de que no teníamos, seguramente ya no nos importa tener 4 habitaciones y a lo mejor 2 de ellas cerradas,
sino que preferimos tener más patio o más fachada. Yo creo que desde ese punto de vista ya le damos valor al espacio, que además los huecos es por donde entra la luz y donde entra la ventilación y donde, bueno, son cosas universales que en el COVID realmente es cuando le hemos tomado conciencia de que es importante. Os hablaría de la casa de Pilar, que para nosotros fue una clienta además muy confiada. Pilar es una persona muy culta, de un ritmo muy tranquilo, recuerdo las primeras entrevistas que íbamos a hablar a su casa, y cuando íbamos visitando un poco esta casa en la que vivía, que era muy oscura, un pasillo, recuerdo, un pasillo infinito, con puerta, podemos imaginarnos, la mayoría de nosotros viviremos ese tipo de casas. No esfuerzo para imaginármelo. Imagínate, pues un patio interior sin ninguna calidad, donde se tiende la ropa, muy residual, y al final lo único que tenía de valor era un pequeño balconcito de 3 metros cuadrados o menos, que era donde pasaba el tiempo, la mayor parte, para poder vincularse con la calle, ¿no? Sí. Y bueno, al final, que en ese tema de construcción que hablabas al principio, decidimos, como la casa tenía unos 110 metros cuadrados, pero ella no necesitaba tanto, vivía sola, ¿no? Entonces necesitaba prácticamente 2 habitaciones, pudimos casi liberar la mitad de la casa, como rebanar la casa, una casa muy alargada, con una fachada estrechita, de fachada hacia adentro, cortarla íntegramente, de manera que hicimos la mitad de casa patio y la otra mitad construido. Toda esa mitad con un gran acristalamiento, mirando a esta nueva parte que era exterior. El patio que había en el interior se vinculaba con la fachada y quedaba una especie de túnel, un túnel pérgola muy ventilado y muy iluminado, a partir del cual se ventilaba y se iluminaba toda la casa. Sí. Bueno, Juanjo, oye, estamos hablando de las reformas que se pueden acometer en viviendas, y yo tengo una pregunta a grande escala. ¿Crees que el COVID también va a cambiar un poco la manera en que en el futuro se van a expandir las ciudades? Bueno, pues vamos a ver, si pensamos que el patio o la terraza, ¿no?, es el espacio exterior de una vivienda, pues seguramente los parques y las zonas verdes son los patios de las ciudades, ¿no? Entonces sí que estaría bien cosas que son de sentido común y que siempre han estado aquí, pues que al final se introduzcan en la urbanización, que ya lo estarán seguramente, ¿no?, pero que con mucho más ímpetu y con mucho más intención de que se desarrollen de verdad. Sí. Muchísimas gracias por iluminarnos y por estar en este primer programa. Ha sido un placer. Igual, a vosotros. Gracias. Curioso, ¿verdad? Ya sabemos que la deconstrucción también ha llegado a la arquitectura, además de a la gastronomía. Y la gastronomía tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado. Vamos a conocer más sobre el futuro de los alimentos, cómo la industria los diseña y los prepara para que conquisten nuestros sentidos y nuestro paladar. Vamos a hablar con José Ángel Pérez, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y un reconocido investigador en esta materia. La pandemia está claro que nos ha afectado a todos en muchos aspectos y la industria alimentaria no es la excepción. El estar en casa, no poder salir a restaurantes, no poder hacer la vida normal ha hecho que el consumidor demande aquellas experiencias que tenía fuera de casa, tratar de traerlas a la casa. Entonces, de cierta forma, ha influido y mucho en que la industria alimentaria española haya apostado por la innovación. Pensamos muchas veces que detrás de los alimentos no hay nada, ¿no? Pero en realidad sí que hay muchísima innovación, hay 7 W y 5 S que a mí me gustaría que nos explicara brevemente, si es posible. Claro, efectivamente la innovación, cualquier alimento que se desarrolle e innova, lleva muchísimo trabajo por dentro. Es tiempo, dinero, recursos que se gastan para que se satisfagan las necesidades del consumidor. Y para ello normalmente se trabajan bajo varios puntos de vista. Uno, la de las 7 Ws que vienen del inglés, que es el qué, por qué, para quién, a quién, dónde, cuándo, cómo, cuánto. Es para que situemos el alimento en un entorno determinado, es decir, que focalicemos en el tipo de consumidores al que va dirigido, qué precio estarían dispuestos a pagar, cómo lo vamos a elaborar, dónde lo vamos a comer, si es un alimento de ocio, si es un alimento para estar en casa o pues un alimento convencional. Y hay otras características que también se está haciendo, que es los alimentos 5S.
hay que partir de la concepción de que un alimento es algo más, es arte, cultura, tradición, no es algo que se coma por casualidad, ¿no? Ejemplos clarísimos tenemos en las paellas, en muchos de los platos que se comen en determinado tipo de puntos, pero el criterio es que el alimento debe ser sano, debe ser seguro, debe ser sabroso, debe ser sostenible y además, una cuestión muy importante, socialmente aceptado. Hay que tratar en ese desarrollo de innovación compaginar eso, y luego también otra característica muy importante es la aplicación de la metodología de pensamiento crítico. ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué ventajas tiene lo que yo he hecho? Y sobre todo ser muy crítico como industria de que lo que yo le voy a ofertar al consumidor está en las mejores condiciones y es realmente lo que ellos quieren, y que yo he sido capaz de dar lo máximo que puedo para que ese consumidor quede plenamente satisfecho del producto que le he desarrollado. Ha hablado de la sostenibilidad, que es una de las grandes tendencias que ha llegado para quedarse. Me gustaría abordarla desde distintos puntos. Por ejemplo, en los envases, ¿qué piensa o cómo ha cambiado el consumidor durante la pandemia? Bueno, el consumidor ha cambiado muchísimo. Tenga en cuenta que nosotros hemos estado confinados en las casas y las salidas eran limitadas, entonces cuanto más plástico, cuanto más envase tenemos, nuestros contenedores para la basura se veían sobrepasados, ¿no? Y hemos aprendido como sociedad que sobran muchos de los envases que tenemos. El plástico, sobre todo, sobra, y más aún cuando hemos empezado a ver que la naturaleza regresa a los entornos urbanos. Veíamos ahí paseando animales por las grandes vías, no sé qué. Y hay una cuestión muy importante, el mar de plástico que tenemos en los océanos y que directa o indirectamente nos está afectando a todos. Y es ahí donde la mayoría de los consumidores estamos demandando mayor reciclaje, que las materias primas, si pueden ser, sean compostables, de forma de que, si bien muchos de estos envases son necesarios para asegurar la seguridad alimentaria, pues que ese material de envase y embalaje pueda ser reciclado o pueda reincorporarse a través del compostaje al medio ambiente. Otro punto de la sostenibilidad es en relación con los ingredientes, ¿no? Que cada vez los demandamos más naturales, con menos aditivos, y la industria también piensa en esto. Efectivamente. No solamente en que vamos hacia alimentos con la mínima cantidad de aditivos, o si es posible etiqueta limpia, es decir, sin aditivos e ingredientes. Para eso las universidades, y en el caso concreto la nuestra, cualquier desarrollo va sobre ese concepto, es decir, de utilizar al mínimo posible todos los aditivos. También hay que reconocer que algunos son totalmente imprescindibles, son necesarios. Queremos que el alimento dure más tiempo, y si necesitamos que dure más tiempo, obviamente necesita un auxiliar. De hecho, lo de aditivo lo estamos modificando como un auxiliar tecnológico para que ese producto lo tenga. Pero efectivamente vamos a la reducción o a la eliminación de aditivos e ingredientes. Y una cuestión importante es de tratar de utilizar ahí como un retorno a nuestros orígenes, y estamos empezando a redescubrir, parece una cosa rara, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que estamos redescubriendo aquellos alimentos originarios de kilómetro cero, autóctonos, que por distintos motivos los hemos ido dejando. Hay también un aspecto muy curioso en los alimentos, que es cómo las distintas generaciones prefieren unas cosas o prefieren otras. Y en el caso concreto de los millennials, me hablaba de su preferencia por los alimentos fusión. Exactamente. Un alimento fusión es aquel que utiliza ingredientes de distintas culturas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros millennials? Nuestros millennials ya han estudiado con muchos españoles y no españoles, pero que provienen de la inmigración. Entonces,
ya a nuestros hijos, a los que son millennials, no les suenan raras muchos alimentos o muchos ingredientes que a nuestras generaciones ni siquiera los conocían. Nuestros hijos han probado el cuscús, han probado los tacos, han probado las arepas, han probado la yuca, el plátano de los patacones. Todo eso hace que para ellos ya no sea tan exótico para eso. Y les ha gustado, porque si hay una cosa muy buena es que la gastronomía de los otros países es tan buena como la nuestra. Pues efectivamente tenemos una demanda que es lógica y que además muchos de esos ingredientes ya los cultivamos en España. Algunos no, por supuesto, porque son condiciones climáticas muy distintas, muchos de ellos son tropicales, pero otros no. Es el caso de la quinoa, ya la cultivamos en España, algo que para muchos de nosotros la empezamos a oír en la boda de los actuales reyes. ¿Que disparó el consumo? Claro, efectivamente, que nadie sabía de la quinoa, ni de la chía, ni del amaranto. Adaptar a ese tipo de productos para las nuevas necesidades del consumidor. Un ejemplo clarísimo es que muchos de esos alimentos fusión y para millennials son muy picantes, que prácticamente los que tenemos una determinada edad es impensable, porque la pungencia, que es el picor que tienen esos alimentos, nunca jamás nosotros hemos estado acostumbrados, y ellos no tienen ningún problema de irse con un chile habanero, con un Carolina Reaper, que tienen unos umbrales de picor brutales, de 5 millones de unidades, que nosotros, como digo yo, cuando te lo comes, hay dos puntos en los que lloras, uno cuando comes y otro cuando sale. O sea, cuando te lo comes y otro cuando sale. Y entonces, bajo ese, perdón por el sinónimo, pero para que más o menos, sí. Y nuestros hijos, nuestros millennials, vamos, no tienen ningún prejuicio, y además, cuanto más picante, más rico. Y con la carne in vitro, porque, a ver, hay mucha polémica, pero realmente con la cantidad de habitantes que hay en el mundo, se configura como una alternativa, ¿no? No sé muy bien ahora mismo en qué punto está. Bueno, hay que decir que, antes de nada, es, desde mi punto de vista, la revolución tecnológica del siglo XXI. Yo no me gustaría llamarle carne in vitro porque no suena muy bien. No suena. Por una sencilla razón, porque la carne es una estructura, es un tejido muscular con una estructura, y la carne, mal llamada in vitro, no lo es. Es un cultivo de células musculares. Y entonces, como tal, no deberíamos de llamarle. Entiendo perfectamente, porque es una forma muy fácil de que la gente lo entienda. Diferencia, pero bueno, los conceptos son muy importantes. Efectivamente, también son células musculares que, después de cultivadas, hay que hacerles una serie de procesos para que tengan una estructura muy similar a lo que es la carne. Muchas veces de ello se hace a través de impresora 3D, ¿no? Para darle una forma de que a uno le sea familiar, ¿no? Familiar, exactamente. Que ha llegado, que la tendremos pronto y que la tendremos a nivel mundial. Bien es cierto que la mal llamada carne in vitro, el cultivo de células musculares va a ser un producto caro, porque su elaboración requiere mucho gasto de material, de energía, unas condiciones de asepsia enormes, claro. Porque como se contamine, eso ya no sirve, con lo cual es un producto muy caro, que obviamente será inicialmente para los países con alto poder adquisitivo, dentro de los que estaremos nosotros. Cuándo salga al mercado en España no lo sé. Están ya las pruebas en Singapur, también, bueno, de hecho en Singapur hay una especie de nube de pollo que creo, si no mal recuerdo, ya salió o está a punto de salir, y luego en el resto pues también será cuestión Israel, Estados Unidos y todo demás, y además se está invirtiendo muchísimo dinero en ello, con lo cual esto también es sinónimo de que tarde o temprano saldrá. La aceptaremos y que la aceptaremos. Sí, vamos, sobre todo aquellas personas que tienen algún cierto tipo de reparo en cuanto al bienestar animal, es decir, relacionado con el sacrificio, ¿no?
porque ahí sí no hay sacrificio de animales. Pero bueno, el sacrificio en nuestro entorno occidental y en la Unión Europea es respetuoso completamente para que el animal no sufra. Es decir, se insensibiliza y todo lo demás. Pero bueno, puede haber las sensibilidades distintas y es una forma de que se pueda seguir consumiendo carne, porque hay mucha gente que ha dejado de consumir carne por cuestión del sacrificio, no por otra cosa. Y para terminar, solo una curiosidad, usted que sabe tanto de alimentos, que no tienen en el punto de mira la sostenibilidad, los valores nutricionales, ¿cómo hace la compra cuando va al supermercado? Uy, pues muy fácil. En primer lugar, trato de buscar que sean productos de temporada, que sean, a ser posible, locales. Eso sí que lo llevo a rajatabla. Yo sí que me gusta mirar las etiquetas, entonces busco que el contenido calórico, el contenido de proteínas, el tipo de proteínas, bueno, obviamente miro vitaminas, minerales y otra cuestión muy importante, que me guste. Muy bien, pues muchas gracias, José Ángel Pérez, ha sido un verdadero placer. Seguro que tiene muchas cosas más que contarnos, pero bueno, el tiempo en televisión siempre es mucho más corto de lo que queremos. Le agradecemos mucho que nos haya abierto un poco más los ojos sobre la innovación en los alimentos. Un placer y estoy a su disposición para seguro. Cuando ustedes quieran cualquier cosa. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la escuela. La escuela es una sección en la que queremos adentrarnos en las aulas y también conocer otras experiencias muy interesantes que se están haciendo por parte de particulares, de ciudadanía o de entidades. Es un lugar en el que conoceremos acciones dirigidas a la formación y a la divulgación. En este caso conocemos Bicreando. Bicreando es un proyecto que ha nacido en Elche, en el Colegio Salesianos, pero que se está extendiendo al resto de la provincia de Alicante. Es un proyecto de innovación educativa y hemos tenido la oportunidad de conocerlo de mano de sus protagonistas. Bueno, Bicreando es un proyecto de innovación educativa que lo que intenta es conectar tres mundos, el mundo social, el mundo de la empresa y el mundo educativo, y sincronizar esos tres mundos, ¿no? Surge hace 4 años, a partir de unos materiales que estaba creando Limpiva sobre innovación para introducirlo en el mundo empresarial, y bueno, se nos ofreció la posibilidad de hacer una adaptación de estos materiales y aplicarlos dentro del mundo educativo. A partir de ahí surgió la propuesta. Nosotros al principio lo que hicimos fue analizar los currículos formativos y detectamos que había una parte del currículum formativo que es la que crea el marco sobre el que se desarrolla el conocimiento, que habitualmente siempre se venía dejando de lado para centrarnos en otros elementos del currículo. Este proyecto lo que nos permitía era recuperar la importancia de ese marco e introducir la innovación y el emprendimiento de una forma transversal dentro del sistema educativo. Empezamos en Elche, se lanzó la propuesta, y hubieron 5 centros que comenzaron en Elche y a partir de ahí cada año se han ido integrando nuevos centros. Este año, ya en la tercera edición, ya estamos desarrollándolo también fuera de Elche. Estamos en Elda, estamos en Alcoy y bueno, pues próximamente pues iremos ampliando la red de centros que participan y que quieren integrar esta metodología dentro de su currículum formativo. Nosotros nos apoyamos en el Design Thinking y este proceso lo estructuramos en 4 etapas. Por una parte el mapear que implica ser capaces de leer el entorno, sacar mensajes de ese entorno, que es lo que nos ayuda a detectar necesidades que se nos presentan. Luego hay una parte de investigación, donde tenemos que empezar a establecer hipótesis y corroborar si esas hipótesis son ciertas o son solo fruto de una imaginación, sobre todo pensando en no fomentar un emprendimiento que realmente no case con la necesidad realmente del cliente. Y por último vamos a un prototipado, y ese prototipado implica ser capaces de condensar todas las ideas que se han recogido
y ser capaces de darle una forma concreta. Y esto es importante porque les obligamos a prototipar la idea para que sea más fácil transmitir su idea, comunicarla, pero apoyándose sobre elementos concretos. Bueno, el balance es muy positivo porque el hecho de fomentar la innovación entre los jóvenes y el emprendimiento hace que ellos lleven consigo una mochila diferente en su vida, ¿no? De cara a afrontar nuevos retos, de afrontar el mundo universitario, de afrontar estudios superiores o afrontar simplemente el mundo laboral. Es decir, conseguir que sean mucho más empáticos, que se impliquen mucho más, que sean capaces de comunicar aquello que están haciendo, que sean capaces de mejorar los procesos de trabajo en los que están involucrados. Entendemos que es un aprendizaje que es tremendamente importante hoy en día y que además está llamado a todavía ser más importante en los próximos años. Nuestro proyecto, en relación a la asignatura de Literatura Universal el año pasado, queríamos hacer algo innovador dentro de la hostelería, sobre todo en los restaurantes y todo eso, de una forma de conocer la literatura que no fuese tan aburrida para los jóvenes y que tuviese una experiencia nueva, por así decir. Entonces, lo que pretendíamos era, con una caja sorpresa, que normalmente sería a domicilio o para ir a recoger al restaurante, llevar un plato dentro de una obra literaria. Por ejemplo, hicimos los 12 pasteles del Decamerón, cada pastel representaba una historia, dentro de la misma historia. Entonces, la caja mágica, por así decir, sería dentro el plato de la obra y un código QR con el que se podría leer la obra o por lo menos un fragmento de la misma para conocerla y a raíz de ahí ya que cada persona, pues, si quería leerla entera, que pudiese y la conociera. Bueno, nosotros teníamos que dar respuesta a dos empresas diferentes. Geniali, por un lado, veía que tenía un problema, que era el que se daban de alta usuarios, hacían un solo proyecto y luego ya no continuaban utilizando la plataforma. Entonces, nuestro trabajo durante todo un año fue el ver cómo podíamos hacer que esa gente que se había logueado por primera vez recuperara esa magia para volver a utilizar y hacer más proyectos en la plataforma de Geniali. Y por otro lado, Inescope quería llegar a un público más joven. El público de Inescope es de gente grande, empresarios, entonces ellos querían un poco llevar a los chicos, acercarlos a lo que es la empresa. Entonces, mediante lo que es redes sociales, nosotros impulsamos la imagen de Inescope para acercarlos a los chicos. Esto es algo, por lo menos para mí, que lo vi el año pasado, es algo totalmente novedoso. Nos enseñan a ver la empresa desde otro punto de vista y siendo mentes jóvenes, explotan el potencial que tenemos. Y no, a ver, yo creo que se aprovecha mucho más y los chicos tienen más ganas de querer innovar a futuro, de saber que se puede hacer realidad el proyecto que tengan y yo creo que es algo sumamente positivo. Aquí lo pones en práctica y lo llevas a la gente, al público, y eso hace que pues, tu proyecto a lo mejor tenga reconocimiento y te ayude y tú coges confianza para seguir adelante con nuevos proyectos o nuevas ideas. Interesante, ¿verdad? Este proyecto de innovación educativa. Les deseamos todo el éxito a los impulsores de Bicreando. Ahora os vamos a hablar del reto. El reto es una sección en la que vuestra participación es fundamental. Tenéis en pantalla un número de WhatsApp y un correo electrónico al que nos podéis enviar vídeos, iniciativas, eventos que vayáis a realizar. En el reto queremos sumarnos a algo que vosotros impulséis. Por ejemplo, si os suena un día sin plásticos, consiste en pasar toda una jornada sin consumir plástico o intentar evitarlo lo máximo posible. Podría ser un buen ejemplo, pero también estamos dispuestos a sumarnos a las iniciativas que nos enviéis. Ese es el reto que nosotros planteamos en este primer programa. Sumarnos a la iniciativa de todas las que nos podáis enviar, en la que os acompañaremos y hablaremos con vosotros. Y ahora nos vamos a la agenda y a las noticias breves.
Alicante, San Joan, Mutxamel, El Campello y Tibi acogieron en mayo una jornada lúdica del proyecto Terra para poner en valor el patrimonio de la huerta de Alicante. El proyecto Terra es un programa de educación promovido por el Colegio de Arquitectos de Alicante y la ONG Arquitectos Sin Fronteras. Está financiado por la Consellería de Participación y cuenta con el apoyo de una treintena de entidades. La jornada contó con 30 actividades como rutas en bicicleta o a pie, visitas a centros de interpretación y fincas, talleres de dibujo o esparto. Fue la culminación de 2 años de trabajo de una primera fase que ha generado la Carta Ciudadana Pacto por la Huerta, una hoja de ruta para la protección de este patrimonio. Que tienen que ver con la protección efectiva de las torres de la huerta, con la protección de los caminos tradicionales, su restauración, también desde el punto de vista ambiental, la creación de una especie de islas, parques agrarios, parques urbanos, que de alguna manera sirvan para que la ciudadanía comprenda lo que supuso la huerta de Alicante. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha elaborado una base de datos de científicas que se puede consultar en su página web. El objetivo es promover la presencia de expertas en los medios de comunicación de forma igualitaria para potenciar la divulgación de la ciencia entre las más jóvenes. El Gobierno valenciano ha aprobado un decreto para agilizar y regular la implantación de energías renovables en la Comunidad Valenciana. La normativa fija que las autorizaciones de instalación se resolverán en el plazo de 10 meses desde que la solicitud se admite a trámite. Por otro lado, queda limitado el suelo a ocupar con excepciones. Como norma general, las plantas fotovoltaicas no podrán superar el 3% de la superficie de suelo no urbanizable de un municipio. Hasta el próximo mes de octubre se desarrolla una nueva edición del programa de aceleración Jump 3i para empresas y emprendedores de triple impacto económico, social y medioambiental. Impulsado por la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, incorpora en esta segunda edición 50.000 euros en premios. Las categorías de mayor impacto ambiental, mayor impacto social y triple impacto innovador recibirán 15.000 euros cada una. La Cátedra Aguas de Alicante de Inclusión Social de la Universidad de Alicante está desarrollando un proyecto sobre las oportunidades laborales de las personas con discapacidad intelectual en la provincia. El objetivo es conocer las barreras a las que se enfrentan y visibilizar a las empresas que les permiten acceder a un empleo. El proyecto La Huella, del que forma parte este programa de televisión, ha sido seleccionado en una nueva edición de Impulsa Cultura Proyecta. La incubadora de proyectos culturales promovida por el Ayuntamiento de Alicante acompañará a 15 proyectos, entre ellos el nuestro, en este tercer ciclo. Más información en la web impulsaculturaproyecta.com. Los Estados de la Unión Europea han llegado a un acuerdo inicial de directiva que llevaba 10 años bloqueada sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas. Se quiere que, por ley, en el año 2027 las mujeres sean al menos el 40% de los consejeros no ejecutivos o 1/3 de todos los puestos del Consejo de Administración de las grandes compañías. La medida se aplicará a las empresas que cotizan en bolsa o que tengan como mínimo 250 empleados, según decidan los estados. Pues este ha sido nuestro primer programa, espero que lo hayáis disfrutado. Os esperamos en el próximo programa, con nuevos retos, nuevos reportajes, nuevas entrevistas sobre tendencias y nuevas noticias y eventos interesantes que compartir con todos vosotros.